Bueno, buenos días para todos y todas, maestros, directivos, docentes. Bienvenidos a este espacio de conversas para leer y escribir del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura. Es nuestra primera conversa del año, entonces nos alegra mucho tenerlos con nosotros. En esta oportunidad nos acompaña el experto Jaime Sarmiento Lozano. El profesor Jaime nos va a hablar en esta oportunidad de estrategias didácticas que facilitan el desarrollo de los procesos lectoescritores en los primeros años. También vamos a conversar sobre el rol de la enseñanza explícita y las repercusiones que tienen en el aprendizaje del código escrito para los niños que se encuentran en este proceso de alfabetización inicial. Entonces le doy paso a Claudia Carrión, que es la presentadora, y al profesor Jaime. Bienvenidos de nuevo y los invitamos a participar por el chat. Bien, Laura, muy buenos días, muchas gracias y me uno al saludo que le das a todas y todos, a los docentes, directivos y en general a toda la comunidad educativa que está en esta transmisión y se empieza a unir a este Facebook Live en Red Académica. Como les decía Laura, yo soy Claudia Carrión y los saludo en nombre de la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y también del equipo del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura. Es un gusto darle la bienvenida a nuestra primera conversa sobre lectura y escritura para este 2021. Me gustaría empezar contextualizando un poco mientras se van uniendo más personas. Les quiero contar que las conversas sobre lectura y escritura son una iniciativa del Plan de Fortalecimiento para apoyar en general a la comunidad educativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y de la escritura, como pues a través de conversaciones con expertos en el tema eh, para, para poderlos ayudar, para darles voz y también es muy importante para nosotros escucharles, escuchar su sentir, escuchar lo que opina la comunidad educativa, las instituciones, sus docentes y por esta razón los temas que abordamos provienen de sus sugerencias, de sus preguntas. Tenemos muy en cuenta los correos que nos envían, los temas que nos solicitan y le damos trámite por medio de las conversas, pero también por medio de nuestro boletín informativo de la red de maestras y maestros del Plan de Fortalecimiento, que me tomo el espacio para promocionarlo, para animarles a participar, a vincularse a nuestra red, que es una red de apoyo y de conocimiento, y para que reciban el boletín y los diferentes contenidos que desarrollamos en relación con la lectura y la escritura. Quienes estén interesados o interesadas en hacer parte de nuestra red, a través del formulario de asistencia a esta conversa que vamos a estar poniendo en el chat hacia el final de este evento. En ese formulario van a encontrar una casilla, una pregunta, donde se dice si quieren ser o no miembros de la red y ahí nos dan su autorización y les estaremos haciendo llegar por correo pues el boletín y nuestros contenidos. Bien, antes de pues, pasar con nuestro invitado, voy a ir al chat un segundo a saludar a los profesores y profesoras que se están conectando y a los colegios que están también. Por aquí nos saluda Patricia Pinzón del Colegio Gustavo Restrepo, nos saludan del Colegio Simón Rodríguez, Luisa Velázquez, del Colegio Alberto Lleras nos reportan asistencia. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. El Colegio Usminia también presente. Nos saludan por acá del Colegio Gerardo Paredes y del Colegio La Victoria. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias a los colegios, a los docentes y a todos por estar acá. Bien, sin más preámbulos, entonces, pues tengo el gran honor de presentarles al profesor Jaime Sarmiento, con quien conversaremos hoy sobre estrategias para la enseñanza de la lectura y la escritura en los primeros años. Muy buenos días, profe. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, Claudia. Muchas gracias a ustedes por permitirme conversar el día de hoy sobre un tema tan importante como es la lectura y la escritura en los primeros años. Muchas gracias, profe. Le pediría a Vivi, gracias, que nos compartieras pantalla. Bien, voy a hablarles un poquito, voy a presentarles al profesor Jaime. Él es licenciado en Lingüística y Literatura, es especialista en la enseñanza del español como lengua materna, es magíster en Educación con énfasis en cognición,
tiene su doctorado. El profesor también se desempeña a nivel general como consultor y facilitador de programas de educación experiencial, es conferencista, es profesor universitario y es autor de diferentes escritos educativos y pedagógicos. Bien, pues nuestra idea en este espacio es que podamos definir estrategias didácticas para el desarrollo de los procesos lectoescritores en los primeros años. Y a mí me gustaría, profe, empezar por este punto. Y más que preguntarte, es partir de una afirmación, que es que efectivamente existen algunas estrategias que facilitan en los niños y niñas la adquisición del código. ¿Qué nos podrías decir frente a esto? Muy bien, Claudia, muchas gracias. Claro que si vamos a iniciar un poco para darle como contexto a la pregunta o a esta afirmación que tenemos de si existen algunas estrategias que facilitan la adquisición del código, tendríamos que revisar, pasando a la siguiente diapositiva, qué es una estrategia, qué es un modelo y a cuál proceso de lectoescritura es que queremos referirnos. ¿Por qué un poco la aclaración? Porque a veces definimos estrategias y definimos estrategias más como actividades y no como estrategia. Entonces la pregunta es, bueno, si es una estrategia, ¿qué requiere para que sea estrategia y para que nos facilite realmente la adquisición del código? Pasemos a la siguiente diapositiva y la siguiente. Aquí estarían nuestras preguntas. Entonces, en primer lugar, me parece muy importante el que podamos definir qué implica la estrategia y qué es lo que hacemos con la estrategia. Nos plantea que es un procedimiento, o sea, la estrategia entendida como un procedimiento y que nos permite la toma de decisiones. Pero si vamos a tomar decisiones, tenemos que definir muy bien cuál es el objetivo y sobre qué estamos buscando ese objetivo, que es lo primero que tendríamos que definir antes de decir si hay o no hay estrategias y cuáles podrían ser esas estrategias que facilitarían la adquisición del código. En segundo lugar, después de entender esto de estrategia, de ver que tiene que ver sobre toma de decisiones, necesitamos definir un problema, pero antes de definir el problema, revisemos en la siguiente diapositiva lo que implica el modelo de enseñanza. Nosotros estamos muy metidos en la enseñanza de la lectoescritura, pensando mucho en el modelo. ¿Cuál es el modelo de enseñanza que queremos llevar a cabo? ¿Cuál es el modelo de trabajo en el que elaboramos los procesos de lectoescritura? Hablamos de modelos globales, hablamos de modelos ascendentes, modelos descendentes, pero más que esa reflexión en este momento, la pregunta es, ¿el modelo se compadece con la necesidad que tienen los niños para alcanzar el proceso de lectoescritura en los primeros años? Esa sería una pregunta importante porque ese sería el objetivo sobre el cual nos vamos a centrar. Esto nos lleva, en la siguiente diapositiva, a revisar qué cosas. Primero, pensemos que la enseñanza de la que vamos a hablar acá tiene que ver con el texto escrito. Texto escrito. Este es el primer elemento. Pero tenemos que definir entonces cuál texto escrito y de cuál texto escrito hablamos y definir también qué características tiene ese texto escrito y qué significa cada una de esas tres características que he elegido para que revisemos qué implica y cómo se manejaría ese texto escrito. Eso ya nos permitiría definir el problema para poder establecer, ya definiendo el problema, las estrategias que tendríamos que acuñar en relación con qué, con ese texto escrito. O sea que atendiendo a esa primera pregunta que se plantea, y es si existen algunas estrategias, pues tendríamos que decir que sí existen estrategias, pero tenemos que ubicarnos muy bien en lo que implicaría ese texto escrito y cómo revisamos y trabajamos desde ese texto escrito. Muy bien, profe. Entonces, en este sentido, es posible que teniendo como base los métodos que los profesores y las profesoras utilizan en sus escuelas, se puedan usar nuevas estrategias que faciliten en los niños y las niñas los aprendizajes de estos procesos. Entonces, la pregunta recogería, gracias Claudia, lo anterior. ¿Y qué recoge? Que tenemos que meternos en dónde. En poder revisar en la siguiente diapositiva, el poder revisar precisamente, y en la siguiente, lo que implicaría la comprensión de a cuál texto escrito nos vamos a referir.
Y aquí precisamente un poco acudiendo a la cátedra misma que uno trabaja, voy a revisar esto que llamamos signos, íconos, indicios, símbolos y señales. Y para ello quiero mostrar un poco, aquí tenemos unas señales que son naturales y unas señales que son no naturales. Las naturales, pues si vemos humo, el indicio es que hubo fuego, ¿cierto? Ahí tenemos, si vemos que el cielo está nublado, el indicio será posiblemente va a llover. Entonces vea que estamos construyendo, pero la relación de contacto es directa. A estos no nos vamos a referir. Nos vamos a referir a símbolos no naturales. Pero en los símbolos no naturales tenemos dos tipos de símbolos. Unos que trabajan relación de semejanza y unos que trabajan relación convencional. Y aquí tenemos que dividirlos porque a veces nos quedamos trabajando o creemos que porque los de semejanza ya el niño los lee, ha alcanzado este proceso del código escrito. Y no es cierto. ¿Cuáles son esos íconos en la relación de semejanza? Cuando llegamos a un baño público y encontramos la figura humana de una mujer o de un hombre, entonces decimos que ahí yace esas relaciones de semejanza directa. Incluso hay unos símbolos que tienden más a ser íconos, como los nombres de los almacenes. Un niño ve éxito y dice, ay, ahí dice éxito, pero porque ya está ambientado ese símbolo con colores y con formas. Si yo le quitara todo eso que ambienta a ese nombre, le quitara todo eso y quedara solamente escrito éxito, muy seguramente el niño o la niña no va a poder acceder a lo que el texto dice. Por tanto, el interés central está puesto ¿en dónde? En poder revisar las señales no naturales de relación convencional, estas de relación convencional. Y trabajar lo que tendría que ver esos símbolos que están puestos ¿en dónde? En estas de relación convencional. En la siguiente diapositiva podemos ver entonces que qué es lo que implica lo convencional, que aquí es donde está la dificultad. Si este fuera un hecho natural, todos accederíamos a la lectura y a la escritura sin necesidad de que nos enseñara. Como si accedemos a la oralidad, todos accedemos a la oralidad. O sea que ahí hay un elemento natural, biológicamente nos permite acceder a la oralidad, pero no por ello accedemos de la misma forma a lo que implica leer y escribir. Y eso lo se puede demostrar. Hay datos de muchas entidades que nos pueden mostrar qué sucede y por qué no alcanzamos. Hay que revisar es el por qué, que es lo que estamos viendo. En estos símbolos de carácter convencional, no natural, que son los que nos van a importar en lo que vamos a desarrollar hoy, vamos a encontrar que la relación entre el significante y el significado es altamente arbitraria. ¿Cuál es el significado? Pues el objeto que estoy viendo. Aquí está el significado. Pero ¿cuál es el significante? El nombre que le damos a ese objeto que tengo frente de mí. En nuestro caso le decimos mesa. Pero si pasamos al inglés, ¿cómo le dirán? Y si pasamos al francés, y si pasamos al portugués, y si vamos al alemán, vamos a encontrar que existen múltiples significantes para este mismo objeto. El objeto, el significado, la representación que tengo es la misma. Lo que cambia es el significado. Y lo que le estamos enseñando al niño cuando aprende a leer y aprende a escribir es a reconocer el significante, para que reconociendo el significante pueda construir ¿qué? El significado. Ese proceso que llamamos decodifique primero, aprender a decodificar esto es muy complejo para que pueda tener el significado. Nos encanta la televisión, por supuesto, porque nos presenta los objetos sin necesidad de un proceso tan complejo como el que implica decodificar. ¿Por qué? Porque esto es arbitrario. ¿A quién se le ocurrió esa? ¿O a quién en inglés o a quién en francés? Pues están buscando arbitrariamente a ir de acuerdo, que decimos, y con eso definimos. Y aquí estamos asociando ¿qué? Signos lingüísticos. ¿Qué asociamos? Significante y asociamos significado. Si vamos a la diapositiva siguiente, vamos a orientar muy bien que entonces estoy parado en un signo lingüístico. ¿Cuál? Pues el signo que aparece, que está formado ¿por qué? Por un significado, que lo puedo reconocer, rápidamente veo el objeto y sé a qué me refiero, y un significante que tiene que ver con la nominación que le estamos dando a ese objeto. Nuestro trabajo está puesto en donde cuando estamos enseñando el proceso de lectoescritura con los niños.
a descifrar, a construir esos significantes para que otros los puedan leer. Y a reconocer los significantes que otros escriben, y eso llamaríamos leer y escribir, y en eso estamos, construyendo significantes que es tan importante que podamos generar. O sea que, como pueden observar, aquí hay un elemento muy interesante y es a qué tipo de signos nos estamos refiriendo y cómo es tan difícil esto de la escritura. Los libros tienen páginas iguales, llenas de unas letricas que si uno no puede decodificar, se pierde del significado que hay que construir. O sea que este leer implica descifrar ese significante, decodificarlo y luego se construiría ese significado. ¿Sí? Y esto retomando mucho aquí a Ferdinand de Saussure en su curso de lingüística general, que me parece importante, en 1914, por allá del siglo pasado, que empieza a descubrir esto y que hasta ahora estamos comprendiendo un poco en el proceso didáctico de lo que podría ser y de estrategias de lo que podría ser la enseñanza de la lectura y la escritura. Aquí estamos para significantes. Ahora, ¿qué características tiene este signo lingüístico? ¿Qué características? Una es que no tiene gráficos. Cada que crecemos, los libros que leemos son libros más planos, más de letra. Y si un niño no se preparó para leer un texto como esos, una niña no se preparó para abordar un texto como estos, estamos dejándolo en la imposibilidad de acceder al conocimiento. Lo que sucede en la escuela cuando vamos avanzando y que van saliendo de la escuela, del sistema, se debe precisamente a un problema de comprensión y no a un problema de comprensión de significados. El niño y la niña podrían comprender los significados. El problema es que tiene que descifrarlos. Con mis estudiantes siempre les manifiesto cuál fue el mayor lío de llegar a la universidad, que todo el mundo entrega fotocopias. Hoy en día, después de la pandemia, todos mandamos PDFs. ¿Y qué tiene que hacer con los PDFs? Leerlos. Y si no tiene la capacidad para poder descifrar esos significantes, pues no va a poder acceder al significado que ahí aparece. O sea que yo quiero que entendamos muy bien dónde nos paramos. Significante. ¿Qué quiero revisar? ¿Qué características tiene este signo lingüístico? ¿Qué características que van a ser muy importantes para posteriormente poder abordar unas estrategias? O sea, estamos definiendo el problema. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar claramente las características que quiero tomar un poco del signo. Voy a tomar la primera, arbitrariedad, y la segunda, linealidad. No voy a tocar mucho mutabilidad ni oralidad, porque no es pertinente en este momento, pero las dos primeras sí las voy a tomar. Si revisamos, como aparece en la siguiente diapositiva, el concepto de arbitrariedad, ¿qué encontramos? Que el vínculo entre el significante y el significado es arbitrario, es decir, no existe motivo alguno para atribuirle a un significante un significado. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué se parece la palabra, perdón, en qué se parece la mesa a la palabra mesa? Uno diría, pues no establezco relación. Y esa es la dificultad, esa es la arbitrariedad. Entonces, nosotros vamos a la escuela a hacer transición primero de primaria y lo que tienen que hacer con nosotros es decir, bueno, van a aprender un código y ese código es arbitrario. Es el que le va a permitir a uno, después de trabajar muchísimo tiempo, poder construir significados. No solamente leer palabras, por ahí empezamos. Por la idea es que después podamos leer frases, luego oraciones, luego párrafos, luego páginas, luego libros, para ir comprendiendo significados. Y eso depende de la adquisición que se dé en estos primeros años, el poder trabajar a futuro sobre esa posibilidad de ir ampliando la posibilidad de la comprensión. Claro, ¿la comprensión de qué? Pues de los significados. Ya no es la mesa sola, sino la mesa que está en la sala. Ah, ya tengo una ubicación de espacio, tengo sala y tengo mesa, y tengo que encontrar la relación que hay entre mesa y sala. Arbitrariedad. La convención tácita entre los hablantes de una comunidad. ¿Cómo llamamos al objeto para no perdernos en la comunicación? Nominación. Pongo enseguida donde planteo madera. ¿Cuántas posibilidades tenemos para decir madera? Ahí está wood, está madera, está voice. Son formas de decir madera. Para referirnos al mismo significante tenemos varios significantes para referirnos al mismo significado.
Ese sería el elemento arbitrario. O sea que ya tenemos una condición del problema, que es arbitrario. Si fuera directa la relación, el trabajo de nosotros los maestros sería menor. No estaríamos conversando acerca de esto, ni estaríamos preocupados por los niveles de comprensión lectora que tienen nuestros adultos en Colombia, que tiene que ver con lo que pasó en la juventud, en la adolescencia, y por supuesto, la forma como se adquirió el código. El segundo tiene que ver con linealidad. La linealidad. Los signos lingüísticos con los que nos comunicamos no se emiten simultáneamente. ¿Qué quiere decir? Que yo les puedo mostrar la mesa y ustedes ven la mesa y eso fue simultáneo. El objeto, el significado. Mesa está cuando lo entrego. Ahí está la mesa. Pero cuando emito la palabra mesa, hay una linealidad que es muy interesante. O sea, nos comunicamos de manera sucesiva. Voy produciendo unos sonidos. Ejemplo que tengo ahí, gato. Yo quisiera decir gato, ya el animal ese, no, despacio, me toca respetar la linealidad. Dean llama eso lo espacio-temporal. ¿Qué quiere decir lo temporal? Que tengo que primero emitir, luego a, luego t, y luego o. Tiempos distintos. Y lo espacial, pues cuando estoy escribiendo, primero debo escribir, luego a, luego t, y luego o. O sea que estamos hablando de una linealidad. En todas las lenguas aparece una linealidad. Y ya vamos a ver la importancia que tiene en las estrategias el revisar precisamente ese problema de linealidad. Y en tercer lugar, tomo el de oralidad. ¿Por qué oralidad? Y aquí hay un elemento muy importante en por qué se inicia o por qué la estrategia que les voy a proponer en relación con lo que tenemos que llevar a cabo para que esa adquisición tenga un mejor proceso. Los signos lingüísticos se realizan físicamente mediante sonidos articulados. Pero ahí empezamos. Una niña de 2 años ya expresa y dice un montón de cosas. Mamá, papá, no estoy contenta, quiero helado. Y dice, ¿a qué horas adquirió todos esos sonidos? Y sonidos que tienen significado. Es decir, tienen que ver con las necesidades que tiene la niña o el niño en ese momento. Y ahí participan, pues como son sonidos articulados, los órganos fonadores y se perciben inmediatamente en el oído. Diría Saussure en su texto de lingüística general, la imagen acústica, mi oído recibe la imagen acústica. Y tan pronto recibe la imagen acústica, mi mente reproduce la imagen mental. ¿Qué puede pasar? Que hay imágenes acústicas que no podemos representar. No sé, hay vacíos. Uno dice un nombre raro, uno dice, tengo ni idea de qué me están hablando. Imagen acústica, imagen mental, que es el planteamiento que se hace ahí y que es bien importante para poder revisar. Estos serían elementos importantes que debemos tener en cuenta en esta segunda pregunta que Claudia me realizaba. Y es que si teniendo como base los métodos de los profesores, podemos utilizar estrategias. Claro que sí, por supuesto, pero las podemos utilizar siempre y cuando tengamos en cuenta estos elementos, estas características del signo lingüístico y sobre todo a qué tipo de señales me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a señales no naturales de relación convencional, que son los símbolos, que son las que tenemos que enseñar. Por eso cuando aprendemos inglés, ¿qué tenemos que hacer? Un proceso parecido ya, sí, si aprendemos francés, ¿qué estamos aprendiendo? Pues una relación convencional de otra lengua, donde estamos revisando los significantes para poder nominar significados que ya sé, ya tengo mesa, pero ¿cómo se dice mesa en inglés? Eso sería, en esa segunda pregunta, los elementos que estarían propuestos. Claudia. Bien, profe Jaime, muchas gracias. Voy a hacer una parada muy pequeñita para agradecerle a las ya casi 150 personas que nos están acompañando en este momento, escuchando esto tan importante que nos comparte el profesor Jaime Sarmiento. Quiero también saludar especialmente a los colegios que están focalizados con nosotros del plan de fortalecimiento y que nos acompañan ahora. Un saludo muy especial a sus papás, un saludo muy especial a Motorista, al Simón Rodríguez,
al Colegio Gerardo Paredes, Entre Nubes Suroriental, a Fernando Masuera, al Salud Cop Sur, al Colegio INEP Santiago Pérez, el Colegio CLAS, al Colegio Alberto Lleras, al Colegio Venecia, Rafael Uribe, y bueno, a todos los colegios que nos están acompañando y que hacen parte del plan de fortalecimiento y los demás asistentes. Bien, profe, entonces para seguir con estas aclaraciones sobre métodos, estrategias y todos los elementos característicos de los signos lingüísticos, cuéntanos por qué entonces a partir de esto hablamos de una enseñanza explícita que se necesita y qué repercusiones tiene esta enseñanza en el aprendizaje del código. Qué bien. Vean que esa pregunta que hace Claudia, entonces tiene que ver con enseñanza explícita. ¿Qué será lo explícito? O sea que ahí tenemos que revisar esa palabra, qué implica y por qué tenemos que hacerlo explícito. Si hablamos de que algo es arbitrario y es convencional, pues para explicarle a alguien eso, tengo que enseñárselo cómo. Directamente, esto se hace así, esto tiene estas razones. Partimos de lo explícito. ¿Por qué es tan importante? Y aquí ya uno podría pensar, ¿esta podría ser una estrategia? Claro. Recogiendo la primera y segunda pregunta, aquí estaríamos construyendo la primera estrategia que es fundamental. Tiene que ser explícito. El niño no puede estar derivando algunos elementos que no son posibles porque no obedecen a una lógica natural, obedecen a una lógica arbitraria, convencional, con la cual se crea precisamente ese código. Si fuera tal vez la única lengua que se construyó con una lógica natural fue el Esperanto. Zamenhof, el médico, cuando empieza a construir que los adjetivos acaban en A, los sustantivos acaban en O, empieza a construir que todo se construye con consonante vocal, ahí tenemos una lógica formal establecida para esa construcción de esa lengua. Es una lengua artificial, por supuesto. Las lenguas naturales, como el español de la que estamos hablando acá, entonces al tener un lío y es lo arbitrario, requerimos enseñarle al niño de manera explícita. Es decir, no podemos saltarnos ningún aspecto, porque cada vez que nos saltamos un aspecto, estamos afectando la comprensión del niño de lo que sigue y de lo que sigue. Y ahí tenemos a veces problemas en la adquisición. Por eso hoy en día se habla de ciencias de la lectura. A muchos no les gusta. ¿Cómo así que ciencias de la lectura? Por supuesto, porque estamos sometidos ¿a qué? A la arbitrariedad que tiene esa escritura. No estoy hablando de otra, estoy hablando de lo convencional, de esa forma no natural que aparece ahí. ¿Qué tipo de enseñanza explícita? Y aquí tengo algunos ejemplos. Hay una correspondencia grafema-fonema. ¿Cómo así? Entonces, para no complicarlo, una correspondencia entre la letra y el sonido. En el caso del español, que decimos que es una lengua altamente transparente, ¿qué encontramos? Que hay una correspondencia casi que de 1 a 1, siendo de las lenguas más transparentes y entendiendo por transparencia la correspondencia entre un sonido y una letra, cosa que no pasa en el francés. Yo emito un sonido y tengo que escribir a veces tres letras para ese sonido que emití. En el caso del español, la correspondencia en su mayoría, no es que sea total, y decimos que es la lengua más transparente, es porque hay una correspondencia 1 a 1. O sea que decimos que a cada sonido que yo emito le corresponde una grafía. Eso hace que el español sea de las lenguas más fáciles de aprender desde ahí, porque el sonido corresponde a una grafía. En relación con otras lenguas donde tenemos que escribir una gran palabra para elementos bastante pequeños en cuanto a lo que estamos diciendo. Pocos sonidos y muchas letras que tenemos que pasan en algunas lenguas. En esta enseñanza explícita, o sea que eso que estoy planteando en ese A tiene que hacerse 1 a 1 para que el niño reconozca. De ahí que Dean, que ha sido el que ha logrado toda esta investigación mayor en estos momentos, habla precisamente de la importancia que tiene empezar por el sonido. Y no es que nos estemos devolviendo a 1950, ni que es que eso es, no es eso. Porque lo está hablando como estrategia, no como modelo. Por eso quise decir, no es un modelo, no es el modelo fonológico, nadie ha dicho que vayamos para allá. Pero como estrategia de la enseñanza, sí es muy importante partir del sonido.
¿Y por qué? Lo dijimos en la característica 3, la oralidad. Ya el niño habla, el niño emite sonidos. Ya tenemos un 50% avanzado, ya emite sonidos. Pero si llega a la escuela y le decimos que lo que trae no le sirve para nada, tabula rasa, volvemos a cero y empezamos de cero. Entonces la experiencia que trae el niño de emitir sonidos, ¿dónde queda? Ya los emite. Entonces cuando Dean dice, y muy inteligentemente dice, tenemos que construir una conciencia fonológica. ¿Cómo así? Claro, que tenga conciencia de los sonidos que emite. ¿Y para qué sirve tener conciencia? Perder todo ese tiempo. No, el tener conciencia le permite a uno decir después, ¿cómo reemplazarías ese sonido en la escritura? Y más en una lengua transparente como lo es el español. Entonces el niño empieza a decir, necesito un significante. Esto no afecta en nada el significado. Necesito poder escribir un significante. Gato. Empieza por, yo sé que es una g, y son gato, son 4. Debo escribir 4 grafías, debo escribir 4 letras. Porque ahí dijimos, principio de linealidad. Eso no lo inventé, eso lo dice Saussure. Y lo recoge perfectamente Dean. La linealidad, ¿empieza por G? Entonces, si empieza por G, ¿cuál sería esa grafía que representa a ese sonido a, to? Y eso no está afectando en nada al animal, ni está afectando en nada la comprensión que los niños van a tener. Está permitiendo que como ya tiene la oralidad desarrollada, tercer principio, pueda hacer uso de la segunda característica, que es, ¿cuál? Pues el hecho de poder reemplazar esos sonidos por letras y eso y va construyendo oralidad, linealidad. Ahí hay un elemento que es altamente importante y que se liga con la segunda estrategia que pongo como ejemplo acá, la combinatoria de letras o grafemas. ¿A qué me quiero referir? Ahí está el ejemplo. Le enseñamos al niño la, pero nunca le enseñamos la inversa. Estrategia. Al. Entonces, cuando el niño ve escrito almacén, como nunca le enseñamos la inversa, él va a leer la almacén. Pero hombre, ¿no es que la cambiaron de orden? No es fácil porque mi cerebro no viene preparado para entender las inversas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo veo una bicicleta puesta hacia un lado y le doy la vuelta y la veo para el otro, ¿qué sigo viendo? La bicicleta. Se llama bicicleta, que esté puesto para un lado el objeto, puesto para el otro. Pero si veo la y veo al, cambió. Eso se llama enseñanza explícita. Tengo que decirle que la es muy distinto a al. No debo esperar que él lo derive, porque él va a entender que siempre que aparecen las dos, igual que la bicicleta puesta para un lado o puesta para el otro, va a significar que pues la misma bicicleta y puesta boca arriba y puesta boca abajo, porque mi cerebro no viene especializado para esa pequeña diferenciación. De ahí que tengo que trabajar sobre esa enseñanza de carácter explícito, y esa es una segunda estrategia muy importante que tenemos que realizar con los niños. Cuando nos saltamos esto, estamos afectando en tercero, cuarto y hacia futuro esas posibilidades de comprensión, porque tiene que aprenderlo después. O sea que su memoria de trabajo va a estar muy metida en ¿dónde? Muy metida en encontrar la decodificación, lo que no alcanza la velocidad que queremos para que vaya mucho más rápido al significado. Porque tiene que estar muy desgastado en lo que implica decodificar. En la siguiente diapositiva vemos otra de las estrategias y tiene que ver con ¿qué? Con la movilidad de las letras o de los grafemas. Estamos cambiándolos de sitio. Y por eso aparece allá el poder, la letra P, unidad móvil que se puede formar PA, pero también PI, también PO. O sea, ¿cómo jugamos? No estoy dándole PA, P, PI, PO, PU. Le estoy dando la P. Luego hacemos la grafía y luego le digo con qué la podemos combinar, lo que se deja combinar. De ahí que no es silábico. Si fuera silábico, tengo que aprenderme el de la PA, el de la P, el de la PI, el de la PO y el de la PU. 5. Más las vocales, más la P. Pero como estamos haciendo unión de un sonido, ¿con qué lo puedo juntar? Ah, pues sabiendo la P y las 5 vocales, puedo jugar a juntarlo.
Más adelante aprenderé que puedo juntar la P con la L. Plural. Plaga. Puedo hacer esa, pero eso lo voy aprendiendo en la medida. Con la R. Práctico. ¿Sí? Vean que voy dándome cuenta con qué puedo moverme y qué tipo de arbitrariedades tiene el español que me permite jugar con unas y no jugar con otras. ¿Sí? Puedo saber que en español la letra P al final está restringida. No se puede usar, no acaban muchas cosas con P, porque es una letra, por el tipo de fonema que está expuesto ahí. O sea que movilidad, o sea, es posible mover unas y otras, y el niño va a encontrar entonces que puede jugar. Y al jugar, ¿qué está haciendo? Pues está avanzando en el proceso. Porque es el juego de poder cambiar. Ahora, si no quiero la P, quiero la G, pues póngala a ver si con la A, con la E, con la I, con la U y con la U le sirve. O la T. Entonces, estamos revisando ese tipo. Y aquí aparece lo que anticipé cuando hablé de linealidad. De linealidad habla Saussure en su libro, pero ahora habla de correspondencia espacio-temporal. O sea, que tiene que ver con ¿qué? Con la linealidad. Y ahí tiene que ver con lo que vimos en la anterior página con la B, que decía la y al. Cuando digo laguna, pues sé que la LA. Pero cuando digo alguna, qué bien, tan cerquita, laguna y alguna, vean que el cambio es solamente ALLA, laguna y alguna. En este caso, cuando no ha habido esa enseñanza explícita, perfectamente se presta para problemas a futuro en lo que implicaría decodificación. O sea, aquí estamos hablando de esa correspondencia espacio-temporal. O sea, eso tiene que ser altamente explícito. Para que el niño cuando escriba, está aprendiendo a escribir, profe, me falta esta de la mitad. Estoy escribiendo gato, pero es que no me sé esa, ¿cómo se hace? Perfecto. Alguien dirá, pero es que eso así no aprende los significados. Es que yo no le estoy enseñando significados. Él ya los tiene, gato. Lo que quiere él es poderle comunicar por escrito a alguien el significante. Y le falta algo al significante. Por tanto, requiere practicar ese sonido para que lo pueda utilizar. Ya después, ya me sé ese. Pero me falta luego otro. Entonces vamos viendo cómo el niño sabe, pero que entiende muy bien la correspondencia espacio-temporal, que es importante y que es una estrategia fundamental en esa adquisición. Y aquí están las más complicadas, con las que decimos y afirmamos a veces que los niños es que son disléxicos. Aquí todos se vuelven disléxicos porque tienen una dificultad. ¿En dónde? En la discriminación en espejo. Pues claro, vuelvo al ejemplo que di, ¿sí? La discriminación en espejo, vuelvo al ejemplo. La bicicleta. ¿Sí? Este resaltador que tengo en la mano, para los que puedan observar, puesto de esta manera o puesto de esta otra, ¿es un resaltador? Claro, y puesto de esta otra, por supuesto que sigue siendo resaltador. No cambia. Entonces, eso está escrito, pero cuando pongo la D y le doy la vuelta y se me convierte en P, ahí sí cambió. No es el mismo objeto. Cambió porque la función que está cumpliendo al cambiar de posición es otra. ¿Qué requiere eso? Pues que hay que trabajar con mucho cuidado. ¿Y cómo se trabajaría? ¿Qué propuestas, desde qué estrategias están aquí puestas? Primero ver la B, luego ver la D y luego trabajar con las dos conjuntamente. Bien, primero una y la otra enseguida. No es que vemos la una en mayo y la otra en septiembre. Ahí vamos a tener problemas en muchos de los niños de poder saber, de comparar y diferenciar. O sea que requerimos trabajar una enseguida la otra y seguidamente trabajar con las dos. Estrategia. ¿Por qué puedo hablar de estrategia? Porque ante un problema que se me presenta, ya tengo clara la naturaleza de lo que estoy hablando. Eso me permite plantear salidas, soluciones a los problemas que se están presentando en el aula. No es hacer planas. Haga una de la P y una de la B y una de la D. No, porque es que yo la repito. Tengo que escribir entonces vado, boda. Entonces, ¿cuál va aquí? Entonces, tranquilo, piénselo, porque está hasta ahora recogiendo la arbitrariedad. A veces cuando uno trabaja sobre esto dice, pero ¿por qué hicieron eso así? Había podido ser más sencillo. Bueno, es lo que tenemos en la lengua nuestra,
Y es lo que tenemos que aprender, y a eso es que vamos a la escuela en los primeros años, a aprender ese código y cómo ese código empieza a traducirse de esta manera. O sea que aquí estamos ya recogiendo las 3 preguntas que se han venido haciendo anteriormente, y estamos diciendo entonces que estos fenómenos que estoy viendo acá, que tomé algunos ejemplos, tienen que ser enseñados de manera explícita. Esa sería la primera estrategia, y pongo 5 o 6 ejemplos de algunos de los elementos que tendrían que ponerse de forma explícita. Siguiente diapositiva. Bien, profe Jaime, pues de acuerdo a esto que nos estás contando y de estas recomendaciones para la enseñanza explícita, pues invito en este momento a los participantes, a las personas que están conectadas, que ya son alrededor de 170, a que por el chat nos compartan, también para contarte un poco al final, nos compartan esas recomendaciones, qué aspectos son importantes entonces, a partir de esas recomendaciones, qué aspectos son importantes a desarrollar en los procesos de alfabetización inicial, para escuchar un poco qué opinan las personas que están aquí acompañándonos. También los invito a dejarnos sus preguntas, sus comentarios para el profesor, que vamos a tener hacia el final una ronda de preguntas y respuestas. Bien, profe, entonces, pues avanzando aquí ya, lo que vemos en pantalla es después de toda estos aspectos que nos cuentas o nos recomiendas tan valiosos, se haría entonces necesario el desarrollo de una progresión racional que acompañe esta sistematicidad en la enseñanza del código, ¿verdad? Claro, o sea que tenemos que revisar entonces cómo y en qué orden. Claro, tenemos que pensar porque hay complejidades. Las sílabas trabadas, por ejemplo, pla, ple, pli, plo, plu, gla, gle, gli, glo, glu, ¿cierto? Ese tipo de sílabas no pueden ser las con las que iniciemos, porque la complejidad que va a tener un niño para poder comprender consonante vocal o consonante consonante vocal va a ser muy complejo. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Claro, una progresión racional. ¿Cómo se daría esa progresión racional? Entonces, dependiendo, y vean lo curioso, en una época se planteaba hace muchos años que había un solo método, enseñe vocales, luego la M, la P de la M de mamá, la P de papá, y eran de papá, la N de nené o de niño, y empezábamos, la H de hilo, empezábamos a trabajar de esa manera. En educación popular que trabajé hace, por allá en los años 84, 85, trabajábamos con la H de huelga, porque todos eran gente que trabajaba. Entonces vean ustedes que acá cogiendo un poco los métodos que habían, y se recogía, no había un orden, como que cada era intuitivo. O se le preguntaba a los niños, ¿cómo se llama? ¿Cuál escogemos? Y ahí tendríamos, o había una forma para poder revisar. Hoy en día decimos, no, cambia, hay una progresión racional, es decir, debo saber qué cosas y en qué momento, o sea, dosificación, cómo hago y qué, por dónde empiezo, para que el niño vaya adquiriendo de lo menos complejo a lo más complejo. Nivel de complejidad es muy importante aquí. No de facilidad, complejidad. De lo menos complejo a lo más complejo. Entonces vamos a revisar entonces que en esa progresión racional, uno de los primeros elementos que vemos siempre es la regularidad de las relaciones grafema-fonema. Entonces, ¿qué implica regularidad? ¿Cuáles se usan mucho más en una lengua? ¿A cuáles tiene más acceso el niño en su contexto? Entonces también quiere decir que vamos a encontrar palabras que son más usadas de una forma, bien, significados que se dicen de una manera o se dicen de otra. Ahora que los profesores están teniendo en sus aulas niños venezolanos, o sea, ven ustedes lo que implica, así no decimos aquí, aquí decimos así. Entonces vea que ahí está cambiando la regularidad, porque para ese niño que nomina X objeto de cierta forma, para este niño que nomina el mismo X objeto de esta otra, hay regularidades distintas que hay que atender en ese proceso de la enseñanza de la lectoescritura en estos primeros años. ¿Qué estamos haciendo? Aquellas que no cambian. La letra P se pronuncia siempre P. Pero si empiezo con la G, ¿qué problema voy a tener? Pues que la G puede ser J y a veces es G. Y a veces requiero que lleve la U. Guerra. Gitana. Es con J. No, es con G. Se oye
Gitana se escribe con G. Esa no la puedo empezar, porque entonces ya voy a generar problemas de carácter ortográfico, porque todavía esa tiene un nivel de complejidad y es que tiene diferentes formas. Es decir, no es tan transparente como puede ser la P, como puede ser la M, como puede ser la N, que son transparentes en que hay una sola forma para poderla representar y no existen varias formas de poderla representar en relación con lo que se está escuchando. O sea que ahí hablamos de regularidad. En la siguiente diapositiva estoy planteando ¿qué? La frecuencia, que era lo que estaba diciendo acá también. ¿Qué tan frecuentes son esos sonidos? O sea, hay unos que son altamente frecuentes, unos que son menos frecuentes. Voy a empezar por los frecuentes. ¿Qué palabras en español son frecuentes? Pero si estuviéramos hablando para los que van a adquirir el código en francés, pues miraríamos qué tipo de palabras son frecuentes en francés para saber por qué letras empezaríamos a trabajar o por qué sonidos empezamos a trabajar. Porque esa frecuencia le permite al niño también sentirse avanzando, porque son muchas las palabras de la lengua que se escriben con esa misma letra o que suenan con ese mismo sonido, por tanto esa relación va a ser de avance, y es cierto, está avanzando el niño en esos procesos. Y aparece aquí también la facilidad de pronunciación de las consonantes aisladas. Hay unas que son muy complicadas, otras que son muy sencillas. Esas son muy cercanas, es una alveolar. Ambas son nasales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Se trata de consonantes líquidas, nasales o fricativas que están cercanas y que pueden pronunciarse solas sin necesidad de que haya una vocal. Para los que hayan estudiado fonética, fonología, llamamos las sonoras. Las sordas son más complicadas, las sonoras son más fáciles de producir. O sea que estamos buscando precisamente el cómo se produce ese fenómeno ahí y estamos buscando la facilidad de pronunciación. Esa facilidad que hace que la pueda diferenciar, que haya una conciencia fonológica mucho más clara y que pueda pasar ese conocimiento ya del sonido, lo puede llevar perfectamente ¿dónde? A la escritura. Eso es lo que estamos haciendo, porque este es el trabajo duro de la escuela, difícil, el hacer que el niño escriba para que luego pueda leer aquello que está escrito. En la siguiente diapositiva estoy planteando otras estrategias, ya para ir recogiendo un poco la complejidad de la estructura silábica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por consonante vocal. Es la más sencilla, consonante vocal, que es la que uno parte. Para luego trabajar un poco, ¿qué? Vocal consonante. Y decirle al niño que cuando decimos vocal, consonante vocal, y luego hacemos vocal consonante, cambia. O sea que estamos buscando palabras como casa. Entonces que la palabra cascabel es muy bonita. Aún no, porque esa es consonante, vocal, consonante, cas. Y todavía no estaría en el nivel de complejidad. Estoy trabajando en el nivel de complejidad consonante, vocal, vocal, consonante. Ya después puedo pasar a trabajar consonante, vocal, consonante, 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 vocal, o consonante, consonante, vocal, consonante. Imagínense ustedes que en español tenemos pentalíteras, es decir, sílabas que tienen 5 letras. Desde sílabas con una letra hasta sílabas con 5 letras. Ahí está la complejidad de ese aprendizaje. Y ahí viene la complejidad después para separar por sílabas. No sabemos, ¿eso va en cuál? ¿Va en la anterior o va en esta? Porque nunca aprendimos a escucharnos lo que estábamos diciendo. Y aparece enseguida, pues, la inseparabilidad que tienen unos grafemas que son complejos y son aquellos grafemas que denominamos los dígrafos. La L, la Ch, la Q, la R y la G cuando va acompañada de E y de I, que va acompañada con una O para que suene guerra y guitarra. Estos son los famosos dígrafos que son altamente complejos. Y vean ustedes, los adultos cuando escriben que, a veces olvidan poner la U y ponen la Q y la E. Los niños no adquirieron bien leen que cuando dicen que. Y viene un lío mayor con la G. Cuando queremos que la U suene, aparece la diéresis. Imagínense esos pequeños detalles cuando no se hacen explícitos o cuando queremos empezar por ellos sin antes haber hecho un recorrido de lo menos complejo a lo más complejo. Finalmente, ¿qué tendría que decir? Por supuesto, las estrategias están
y son claras siempre y cuando comprendamos cuál es el problema. Y cuando comprendemos a qué tipo de código escrito estoy accediendo. Esto no afecta en nada la competencia comunicativa. Si el niño puede comunicar, lo que estamos haciendo es que lo logre escribiendo. Y esto hay que enseñárselo de poco a poco. Ojalá pudiéramos hacer eso como aprendimos a hablar. El proceso de oralidad es excelente para todos porque se da rápidamente y se produce. El proceso de escritura, el proceso de lectura es un proceso lento que requiere el trabajo del relojero, siempre digo yo. El cuidado de qué pongo primero y qué va después para que logremos el objetivo que perseguimos. Espero que esto que hablamos tenga sentido en el trabajo que realizamos en las aulas, porque eso va a mejorar precisamente ese proceso de adquisición del código escrito en los primeros momentos, entendiendo las características que tiene ese signo lingüístico y las dificultades, por supuesto, debido a esas mismas características. Claudia. Bien, profe Jaime, muchísimas gracias por compartirnos todo esto sobre la sistematicidad y bueno, el cuidado que debemos tener en los procesos de enseñanza del código. Yo quiero leerte algunos comentarios y las preguntas de nuestros asistentes. Invito en este momento también a las personas que están conectadas a diligenciar nuestro formulario de asistencia. Nosotros vamos a enviarles, a compartirles también, perdón, la grabación de este espacio y las memorias o la presentación que nos está compartiendo el profesor Jaime para que ustedes puedan tener de primera mano estas herramientas, llevárselas también y poderlas aplicar en su práctica en aula. Entonces, para podérselas hacer llegar, deben diligenciar el formulario de asistencia y dejarnos sus datos y se los haremos llegar sin ningún problema. Bien, voy a empezar entonces a leerte, profe, los comentarios por aquí. Lulu Velázquez nos dice, sobre la importancia que en el preescolar es importante, bueno, que en el preescolar se realicen juegos de palabras que predispongan al niño a la formalidad del aprendizaje de la lengua en la primaria y que en ese inicio de la primaria se continúen esas prácticas. También nos dice, un niño que desarrolla conciencia fonológica se abre al nutrido mundo de habilidades para leer y escribir. Y también nos dice que no hacer un proceso es uno de los factores que llevan a la dislexia, no tener un proceso sistemático. Bien, y por aquí tenemos una pregunta de Marta Isabel Jiménez que quiere saber, profe, te pregunta, ¿cómo se empata esto que nos estás contando con el enfoque comunicativo del lenguaje? Perfecto, qué buena pregunta esa porque a veces nos preocupa y es, bueno, ¿qué pasa con el enfoque comunicativo? Pues no está pasando nada porque, ¿qué sucede? Seguimos trabajando en la comprensión. Seguimos trabajando, o sea, por eso dije, voy a referirme al signo lingüístico. Y entonces les podemos leer a los niños los cuentos, así no sepan leer, por supuesto, porque el niño va a sentir, va a seguir escuchando esos sonidos, que es muy importante. ¿Podemos hacer preguntas de comprensión de esos textos? Claro que sí. Estoy refiriéndome a un aspecto que es el aspecto complejo, el aspecto cerrado, frente a lo que implicaría la estrategia. ¿Y la estrategia en qué sentido? En que pueda adquirir el código. Vean ustedes, hay muchas personas que han viajado y han vivido fuera del país y adquirieron oralmente una lengua, hablan inglés. Pues no pueden leer y no pueden escribir, pero lo pueden hablar. O sea, la competencia comunicativa está intacta. Puede hacerlo, pero no puede leer ni escribir. ¿Por qué? Porque no se sometió, pongo entre comillas la palabra, no se sometió al proceso de adquisición. Se dedicó al proceso de significación y eso está bien. Y digamos que el que no escribe, pues tendrá otras dificultades, no vamos a hablar de eso, no es el momento, pero puede comunicarse y puede ser parte de una sociedad. Lo que no puede hacer es la posibilidad de acceder al texto escrito, ¿cierto? Ni puede acceder a escribir sus propias ideas porque no tiene esa herramienta. Creo que eso te responde la pregunta, Marta Isabel. Bien, profe, muchas gracias. Invito a las personas que nos están acompañando a dejar sus comentarios y mensajes para el profesor Jaime y nos cuenten pues cómo les ha parecido este espacio, qué opiniones tienen.
Esto también lo pueden poner en nuestro formulario, una pregunta donde les preguntamos también qué quieren, qué temas quieren que abordemos, cómo les pareció nuestra conversa del día de hoy. Y bueno, yo quiero hacer énfasis en algo y es que, profe, tú nos decías que a un niño se le debe preparar para enfrentarse al texto, ¿sí? Y de no hacerlo hay consecuencias o se presentan algunas consecuencias que ya las habías nombrado, pero sería importante también que nos las volvieras a decir. ¿Qué serían estas consecuencias de no hacer de no tener una enseñanza y un aprendizaje explícito en el aprendizaje del código? Claro, hay consecuencias que más adelante vamos a ver en lo ortográfico. En la ortografía, porque claro, al tener dificultades en aquello que no mostramos de manera explícita, él va a tener después una dificultad para saber con cuál letra va. Sí, aquí viene el chiste de aquellos que se quedaron de encontrar en la Y y nunca se encontraron. Lo que tenían que encontrarse era en la Y. Sí, pero como no sabían diferenciar Y de Y, acabaron poniéndose cita en la Y. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primer elemento, lo ortográfico. Un segundo elemento, al ver que el texto no se reproduce como él quiere, no va a acceder a un libro de manera fácil o a un texto que requiere leer. Entonces va a requerir siempre el apoyo de alguien para que le lea el texto. Y hablo ya del adulto, porque el problema de la lectoescritura, este problema que estamos abordando, no es un problema para los niños. Empezamos de niños a adquirir este código, pero cuando empezamos a entender dónde sucede, es cuando somos adultos. Los niños crecen, y al crecer vamos a encontrar que no pueden acceder a los textos, no pueden acceder a procesos de comprensión, y eso hace que estemos como país, claro, ahí está un elemento importante de su desarrollo, tiene que ver el acceso a la cultura escrita. O sea que ahí tenemos ya una dificultad. Y si avanzo más, los adultos mayores que no tienen adquisición clara de este código son los que más ocupan el sistema de salud. O sea que hay elementos que a futuro tienen unos costos altísimos porque este proceso no se generó de la manera que tenía que darse. O sea que lo que me interesa es ver que no es que en el niño se haga, sino cómo, pueda que en el niño ni se dé cuenta, pero cómo repercute a futuro cuando el niño empieza a crecer y a tener, crece y se vuelve adulto y tiene que enfrentarse a ciertos problemas. Incluso para tomar decisiones, para definir problemas, el proceso de adquisición tiene que ver mucho con lo que el cerebro empieza a estructurar y empieza a abordar. Incluso para la adquisición de segunda lengua, ¿cierto? Todo lo que implica ser bilingüe o querer avanzar mucho más en este proceso, tiene mucho que ver la forma como se adquiere este primer código, es decir, la lengua materna. Bien, profe. Voy con otra pregunta muy interesante aquí que nos dice Diana Parra. Diana Parra nos comenta que te pidió tu opinión. ¿Qué piensas de los estudiantes que a los 8 años son catalogados como estudiantes con dificultades de aprendizaje cuando luego de 2 o 3 años no aprenden a leer bien o no aprenden bien sus procesos, no desarrollan bien sus procesos de lectura y escritura? Ya que son remitidos generalmente por este motivo digamos, a terapeutas o a expertos, pero no se sabe bien si tienen algún problema. ¿Tú qué opinas? Muy bien, vean que habría que definir si el niño realmente tiene un problema de aprendizaje. Y eso lo definirá un experto que conozca acerca de problemas de aprendizaje. A veces también una mala enseñanza de estos procesos le genera el problema. Por tanto, ¿qué habría que resolver? ¿Qué sucedió cuando estaba adquiriendo el código? ¿Qué pasó? Me devuelvo mucho más. Niveles de oralidad, que son sumamente importantes. Los niños que tienen riqueza en la oralidad, en su casa se conversa, todo lo que sucede en la escuela conversan, son niños que tendrán facilidad mayor para adquirir el código. O sea que aquí estamos viendo entonces que ¿qué habría que hacer con esos niños? Primero habría que esperar el diagnóstico. Si el diagnóstico arroja, habría que ver entonces que arroja que hay un problema, una dificultad, habría que ver cuál es y cómo se puede abordar, y eso se haría con el experto, la fonoaudióloga que esté pendiente del proceso. Pero si notamos que ha sido un problema en la enseñanza, entonces tenemos que abordar el proceso, y alguien lo preguntaba también, es cómo recoger el proceso desde dónde, desde el momento en que empezó a fallar y empezamos a abordar. Alguien dirá, pero es que no importa cuándo lo aprenda. Eso lo decimos, es que cada quien aprende a ritmos distintos y eso no es cierto.
Hay una edad crítica para aprender esto, que está entre los 5, los 7, los 8 años. Y si fuera cualquier época, pues uno podría llegar a la universidad y decir, es que yo no he aprendido a leer. Pues no va a llegar. Si llega uno a sexto grado sin saber leer, el mismo sistema lo expulsa a uno. ¿Qué hace uno? Me voy. Yo aquí no puedo hacer lo que los demás hacen porque no estoy en capacidad de resolver aquello que se propone. Yo quiero que a veces como que centremos eso, porque a veces decimos, no hay tiempo. No, sí hay un tiempo, es la edad sensible, cuando el niño está más esponja para adquirir cosas, es que decimos, aprovechemos este espacio para adquirir ese proceso. De no hacerlo, ustedes van a darse cuenta lo que el sistema educativo va haciendo. ¿Cuántos se van en sexto? ¿Cuántos en octavo? ¿Cuántos en noveno? ¿Y cuántos llegan a un décimo? ¿Y cuántos de esos no ingresan? Muchos porque no quieren, muchos porque no pueden, y otros que ingresando salen del sistema también en la medida en que no tienen la posibilidad de leer y escribir. Profe Jaime, Margarita Zapata pregunta, en el caso de ya haber avanzado en el proceso de la enseñanza del código, ¿me puedo, entre comillas, devolver a trabajar la conciencia fonológica? A mí me parece interesante jugar en el proceso, un poco para que reconozca y vaya reconociendo. ¿Qué implica la conciencia fonológica? Que es un excelente precursor para la adquisición del código. Y cuando digo precursor es que le abre, claro, aquí va tal, aquí me falta una, no sé cuál es. O sea, le permite separar. O sea, que aquellos que nunca aprendieron a leer y escribir, nunca entienden chistes del lenguaje. No pueden. ¿Por qué? Porque implica segmentar palabras. Y como no se pueden segmentar, cada que le cuentan, ve que los demás se ríen, pero él no entiende por qué, y los demás tampoco entienden por qué. Hay un problema, no adquirió el código. O sea que el devolverse tenía como jugar lo que hacen en inglés cuando están jugando a decir los sonidos y las letras que aparecen en la palabra, cosa que no hacemos en español. Es bien interesante para que vaya el niño como relacionando qué con qué y pueda sobre todo, la intención cuál sería, el poder establecer sus propios errores ortográficos cuando empiece a escribir. Claro, aquí me equivoco por esta razón. Empieza ese precursor a tener sentido en la escritura. Bien, y una última pregunta, profe, y es algo que es recurrente, es una duda bastante, como te decía, recurrente en los colegios y en los profes. Blanca Martínez nos dice, ¿qué tan apropiado entonces sería el método global en el proceso de la lectoescritura? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Pues obviamente que no sería apropiado porque está recogiendo el todo. ¿Y yo qué requiero? O tomar el todo y volverlo partes, o tomar las partes y volverla todo. Entonces, si yo le enseño la palabra vaso, estoy enseñándole una palabra que debe memorizar, global. Pero no le estoy enseñando los componentes que tiene la palabra vaso. Y por favor, aquí hago una diferenciación interesante. No estoy trabajando en el significado, no. Ya sabemos que es un vaso. Estoy trabajando en la arbitrariedad del lenguaje para escribir vaso. V-A-S-O. Pero la V no suena. Suena la V. V-A-S-O. Vaso. Eso es lo que tiene que escribir. No estamos comprometiendo el significado. Estamos construyendo el significante para que él pueda guardar ese significante y recordar el significado. Lo que hacemos cuando tomamos apuntes. ¿Qué guardamos? Unos significantes. ¿Qué construimos? Unos significantes. ¿Cuándo adquieren significado? Cuando el que tomó los apuntes los actualiza, es decir, al leerlos está actualizando. Y a veces, ¿qué sucede? Que no sé por qué escribí un significante. ¿Se han dado cuenta? ¿Yo para qué escribí esa palabra en ese texto? Cuando estaba en la clase, lo uní con lo que estaban diciendo. O sea, que mantuve el significado y le puse un significante. Pero cuando me llevo solo el significante y se quedó la mitad en el aula de clase, perdí la posibilidad de saber para qué escribí ese texto que tengo ahí. Y revisen sus apuntes y verán lo divertido que es para uno decir, estas palabras no sé para qué las escribí. Perfecto, profe. Y bueno, para continuar, digamos, como en estas dudas que hay sobre los modelos, Marta Lucía Monsalva nos pregunta o te pregunta, ¿cuál será entonces el modelo adecuado para iniciar en lectura? Muy bien. Mira, Marta, ¿cierto? Marta, Sí. mira que fue lo primero que puse al principio.
no voy a tocar modelos porque todavía estamos aprendiendo mucho de cómo es que se hacen estos procesos. Cuando nos tocó a nosotros aprender a leer y a escribir, pues habían unos modelos que fueron, aquí estamos, fueron funcionales, no para todo el mundo, pero nos funcionaron, algunos pocos nos funcionaron con los problemas que tenemos al leer y a escribir. Hoy en día la investigación avanza y ha avanzado mucho la investigación. Por eso dije, voy a plantearme unas estrategias y pueda que de la evidencia, estas que planteo han surgido de la evidencia. ¿Qué quiere decir la evidencia? Que se han aplicado y se ha visto que ha tenido sentido en el trabajo que se hace con los niños y con las niñas en los primeros años en el aprendizaje de la lectoescritura. Hay evidencia ya de esto. ¿Qué hay que seguir viendo? Esa evidencia. Y a partir de la evidencia que vamos construyendo, podemos empezar ya tenemos estrategia, ya se volvió estrategia, porque ya sabemos que sí sirve. Ahora veamos qué suma de estrategias requerimos para poder plantearnos el concepto de modelo. Y en este momento sería muy ambicioso para mí decir que el modelo es, no, aquí tenemos unas estrategias atendiendo al signo lingüístico, partiendo de la oralidad, teniendo en cuenta la linealidad, y entonces a partir de eso construimos unas estrategias. De ahí que la pregunta que me hacía Claudia, ¿cuál era? Los métodos que tienen los profesores en los colegios, claro, sí sirven. Y le agregamos unas estrategias con el fin de darle sentido a esos métodos que están usando. Por tanto, la intención de esta conversa no fue dar un modelo, sería muy ambicioso y sería irresponsable en cierto momento. Fue plantear unas estrategias que van permitiendo al niño de manera más sencilla adquirir el código y poder mejorar los procesos de lectoescritura. Muy bien, profe, te voy a transmitir los mensajes de las personas que están conectadas. Janet Arza dice, excelente expositor, ya he tenido la oportunidad de estudiar con él, qué grato volverlo a escuchar, profe. Te manda ese mensaje Janet Arza. Linda Huitrago nos saluda, apreciado profesor Jaime, qué bueno seguir aprendiendo de su amplia experiencia. Por aquí nos dice, nos saludan también, te mandan saludar de Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla, que están siempre conectados con nosotros en nuestras conversas. Por aquí nos dice, importante iniciar con la conciencia fonológica en los primeros años, nos hablan en el Colegio INEM Santiago Pérez. Por aquí, muy interesante el espacio, muchísimas gracias. Por acá hay una muy interesante que dice, bien, que, a ver, por acá. Las estrategias son muy importantes para fortalecer los procesos en los estudiantes. Gracias, profesor Jaime. Bien, desde las estrategias más que desde centrándose en un modelo. Por acá nos dice, excelente, ojalá todos trabajáramos esa conciencia fonológica desde un principio y veríamos cambios significativos. Y por acá, para cerrar, nos dice Diana Parra, la metodología bastante descriptiva nos ubica en la práctica muy pertinente. Entonces, con estas palabras de Diana Parra, también en nombre del Plan de Fortalecimiento y de todas las personas que estamos acá en este espacio, te agradecemos, profe Jaime, por acompañarnos, por compartir tus conocimientos. Esperamos tenerte pues nuevamente en algún espacio para que compartamos y sigamos viendo todas estas cosas que son tan interesantes e importantes para nuestra práctica docente y para todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura. Gracias, profe. Claudia, muchas gracias al Plan de Fortalecimiento, muchísimas gracias, y a ustedes, que ojalá este tipo de cosas, profesores, maestros, que están todos los días en el trajín del aula, tengan sentido y permitan que estos niños y estas niñas sean los nuevos ciudadanos y mucho mejor que nosotros. A todos muchas gracias y feliz día. Gracias, profe. Y bueno, no leí un comentario más, pero este es muy importante, el de Patricia Moreno, que dice, gracias por hacer que repiense mi labor docente y la forma como me estoy relacionando con los niños y las niñas. Y pues ese es el objetivo de estos espacios, llevarles a ustedes unas buenas ideas, lo último en avances investigativos para que podamos fortalecer nuestras prácticas. Les agradecemos desde el Plan de Fortalecimiento y la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos por estar acá, por acompañarnos. Los invito a quienes no han diligenciado el formato de asistencia, va a estar en el chat, para que por favor lo hagan a través del correo que ustedes nos dejan ahí. Les hacemos llegar la grabación de esta conversa y también las memorias o la presentación
que nos compartió el profesor Jaime. También quiero invitarlos entonces, ya para cerrar, a la segunda conversa que va a ser el jueves 23 de septiembre. Ya les iremos informando el tema y también les haremos llegar al correo la invitación pues, oficial de este espacio. Mil y mil gracias por acompañarnos nuevamente, que tengan una linda tarde y nos vemos en la próxima conversa.